Bienvenidos, queridos suscriptores y seguidores de Republic Podcast, a otra entrega más de este episodio que siempre preparamos con mucho cariño y mucho amor para ustedes. Queremos darle las gracias a cada uno de nuestros patrocinadores que nos han apoyado desde el día cero hasta el momento y a los nuevos que se han sumado por igual. Hoy vamos a traer un tema, como siempre, del segmento que a ustedes más les gusta y a nosotros también nos encanta, que son las internacionales con Disraeli. Disraeli, mi hermano, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Un placer, hermano, estar de vuelta aquí y tocar el segmento más comentado, diría yo, por muchas personas. Realmente, y súper agradecido de verdad con ustedes por el apoyo que ustedes nos dan. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Republic Podcast, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Spotify y en Apple Podcast. Señores, miren, nosotros en el último episodio estuvimos hablando sobre Portugal. Y vamos a seguir en el mismo orden de Europa. Europa está dando mucho de qué hablar en todos los aspectos, en lo social, en lo cultural, en lo económico. Y en el sector de inversiones y bienes y raíces no es la excepción. Hoy vamos diríamos de Europa, del oeste de Europa, suroeste de Europa, al norte de Europa, pudiéramos decir. Vamos a decir, sí, norte, noroeste de Europa. De Europa. Exacto. Vamos para Dublín, Irlanda. Señores, miren, estos son países que, aunque sus sistemas han sido muy exitosos y han tenido y han dado mucho de qué hablar, no son exentos a siempre tener retos y desafíos. Y a veces cosas que uno mismo piensa y no cree que puedan existir, pero sí existen. Y es que en Dublín, Irlanda, se está dando una situación igual con las viviendas, muy parecido y muy similar a lo que está sucediendo en Europa, en Andorra, en Europa en general, principalmente en Andorra, España, en Portugal. Pero ahora vamos para Dublín. ¿Qué está pasando en Dublín, de Israel? Mira, en Dublín está pasando algo muy interesante de Irlanda, pero creo que en contexto... Vamos primero a especificar, porque hay dos Irlandas. Exactamente, quería entrar a ese punto, a poner en contexto de Irlanda en general. Irlanda se encuentra en la zona que se conoce como las Islas Británicas, que están formadas por dos archipiélagos mayores de isla, que es la propia isla de Gran Bretaña, que es donde están la mayoría de los países del Reino Unido, y la isla de Irlanda. Esta está dividida en dos, vamos a decir, países, que es Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, la zona del Ulster, y la República de Irlanda, que sí formó parte del Reino Unido, pero actualmente es un país independiente. Ok. Sí. Uno, podríamos decir, históricamente es de mayoría protestante, que es Irlanda del Norte. El otro, históricamente y tradicionalmente, es católico, que es, vamos a decir, la Irlanda del Sur. Dublín. No he tenido la oportunidad de ir, pero el que ha tenido la oportunidad de ir, y según lo que yo he visto, en fotos, videos, sí, una ciudad películas. Muy hermosa, una ciudad muy hermosa, una ciudad muy atractiva. Está enfrentando una lucha por el techo. Y esa lucha está amenazando y ha amenazado a la migración de su masa joven. Todo el mundo sabe Totalmente. que Europa, si hay uno de los problemas que tienen, son el tema del crecimiento de su población, por lo que algo que le peligre esa inmigración de su población joven es un problema. De hecho, ya que su política y su natalidad no son muy buenas en esos aspectos. Entonces, la crisis de la vivienda está dándole por el pelado, como decimos en República Dominicana. Totalmente. Está haciendo que la masa joven de Irlanda se vaya. Esa es una de las principales razones de migración. Exacto. ¿Cuál es la génesis? O sea, ¿por qué se da una crisis inmobiliaria en Irlanda, en Dublín principalmente? En Dublín, es en prácticamente toda Irlanda, pero en Dublín se concentra más porque vive ojo, no estamos hablando de Irlanda del Norte, estamos hablando de la Irlanda, República de Irlanda, exacto, que es la que no pertenece al Reino Unido, que se separó en el 1922 del Reino Unido. Sí. Bien, es multifactorial, podríamos decir, que como todas estas crisis, se ha dado por distintos factores. Uno es una relativa poca regulación. En este caso no ha habido un exceso de regulación, más bien todo lo contrario. Ha habido mayor libertad de mercado
lo que llevó a una relativa burbuja inmobiliaria que, como pasó como Portugal, la economía irlandesa junto con la portuguesa y la griega fueron rescatadas por la Unión Europea en la crisis de deuda de principios del año 2010 hasta, podemos decir, 2015, que es cuando más se notó la crisis en Europa en general. Vuelvo y recalco porque hay muchas personas que por ignorancia dicen que a España también se rescató. No, se rescató el sistema bancario español, que es algo diferente. Totalmente. No la economía española. Totalmente. Que creció ya por otras cuestiones, sobre todo por el superávit de las exportaciones y del turismo, que, vamos a decirlo sinceramente, le ayudó bastante la crisis de la primavera árabe. Primavera árabe, sí. Que le quitó ese output de turistas que iban al norte de África. Se recalcaron hacia España, realmente. Aparte de lo que generaba, porque España es un país bastante visitado. Tampoco, al igual que tú, he tenido la posibilidad de visitar Dublín. Me encantaría. Sí, pero por lo que tú dices, por películas, series. Sí, no, es una ciudad muy interesante. Entonces, ¿cuál es el factor o la génesis principal del problema? Falta de espacio, en primer lugar, y una alta concentración de la población en un solo lugar. Prácticamente un cuarto de la población de Irlanda vive en su capital. ¿Tú crees que ese tipo de concentración masiva en un solo lugar, es falta de planificación del gobierno central? ¿Es falta o las condiciones geográficas son las que obligan a empujar ese tipo de concentración de manera así, que es lo que pasa en Canadá, que mayormente, creo que más del 50% de la población canadiense vive bajo una línea. Sí, esa línea fronteriza con Estados Unidos. Creo que lo habíamos tratado cuando hablamos del episodio de Canadá, que lo mencionamos un Canadá de su mitad hacia arriba o de mucho más de su mitad hacia arriba está despoblada. Literalmente. Entonces, Irlanda, como está muy al norte, no sé si corre con ese riesgo de que esa concentración se dé tanto no solo por planificación, sino por temas meramente geográficos exactamente. Y de clima. Geográficos, de clima, y también porque la zona donde se encuentra Dublín es una zona más apta para el cultivo de, digamos, de legumbres y ese tipo de cosas alimenticias, porque Irlanda es una isla muy rocosa también y montañosa. Sí. Y eso dificulta que el interior de Irlanda en general sobre todo en lo que sería la Irlanda independiente, está muy despoblado. La población se va en una línea como más o menos recta, de costa a costa, es donde están la mayoría de las poblaciones o grandes ciudades. No solo Dublín o Dublín en español, Dublín en inglés, sino Cork, Limerick y otras, o Galway también, que están sobre todo en la costa. Hay un tema. Problema de espacio. Ese es el primer problema. ¿Y cuál otro problema enfrenta Irlanda que ha, vamos a decir, potencializado esa crisis de vivienda principalmente? Las restricciones de construcción en ciertos lugares, que se va a potenciar por un tema que creo que tocaremos un poquito más adelante. Y que se crearon muchas viviendas o muchos proyectos inmobiliarios que no necesariamente estaban aptos para fines de habitacionales, muchos eran fines comerciales netamente. Eso fue en la época del boom económico irlandés, el famoso boom de finales de los 90 hasta buena parte de los 2000, cuando se le llamó el tigre celta a Irlanda. Pero eso ha traído problemas muy difíciles, porque aparte de que su población joven está amenazando por inmigrar, que eso sería la gota que derrama el vaso para cualquier país de Europa. Todos lo saben, como había dicho, por el tema de que Europa carece de una población joven. También está espantando la inversión extranjera. Irlanda no es de los países que, digamos, demográficamente está tan mal. Pero no está tan baja su natalidad, pero tampoco está bien. Exacto. Pero también hay otro tema. Esa misma crisis de vivienda está espantando a la inversión. A la inversión. De hecho, hay datos de la Cámara de Comercio de Dublín que casi una sexta parte de las empresas tienen problemas de contratación de personal por la falta de viviendas para que sus empleados puedan vivir. O directamente empresas que tienen ciertos sectores. Acuérdate que Irlanda también, por sus ventajas fiscales, se ha convertido en un atractor de tecnología. Muchas grandes tecnológicas están allá. Claro. De hecho, tú sabes el referéndum que tuvo la Unión Europea con Google. Con Google, sí. Tengo el dato aquí. Lo multó para pagar, escuchen esto, señores, 2.424,5 millones de euros de multa
Porque según algunos genios en Bruselas entendieron que Google estaba haciendo competencia desleal, que visaba el mercado y que en cierta medida iba en contra de la normativa de regulación de privacidad de la Unión Europea. Bueno, yo les exhorto que investiguen el caso UE o EU en inglés versus Google. Versus Google, sí. Exactamente. Tú sabes que también este medio de Switch Info dice que la crisis de la vivienda en Irlanda amenaza el crecimiento. Sí. Según la patronal, o sea, los datos estadísticos. Y esto ha hecho un espanto. O sea, mira. Y mira algo interesante. ¿Sabes? Ryanair, la aerolínea low cost más famosa de Europa. Todo el que viaja a Europa conoce Ryanair, claro. O por lo menos la ha escuchado. Decidió comprar o invertir ciertas viviendas o ciertos edificios de propiedades para justamente apalear y que sus empleados que vivan cerca de los aeropuertos puedan vivir, porque justamente como le está pesando a muchas empresas que sus mano de obra, digámoslo así, o su capital humano, esa falta de vivienda, le esté trayendo problemas en la contratación, y eso puede poner en tela de juicio el crecimiento irlandés, que lo ha tenido bastante robusto. Entonces, si tú tienes una migración joven migrando, una falta de inversión extranjera no queriendo invertir, desde luego que se va a dificultar el desarrollo de nuevas viviendas. Súmale otro punto, que también Irlanda se ha abierto bastante a la inmigración. Ha habido un pequeño roce, digamos, en las viviendas de protección oficial entre ciertos refugiados y inmigrantes en general con la población nativa. ¿Te acuerdas la protesta que sucedió a noviembre del año pasado? Justamente por eso. Una de las consignas de algunos manifestantes claro. Se podrá debatir si era válida o no. No voy a entrar en detalle ni hacer algún discurso maniqueo que muchos progresistas hacen sobre esas personas. Sí. La palabra innombrable. Yo le pongo palabras comodines, que hemos hablado de eso. Decían que esta gente culpaban a esas pobres personas, pero es cierto, hay un problema que tanto afecta a esta gente como a la población nativa. O sea, no sabes cómo ubicar tanto a nuevos recién llegados como a los que tienen. Y eso está generando un caldo de cultivo que entonces, es bastante duro. Entonces, es un problema en cadena. O sea, porque ya hemos mencionado varios factores de ese problema. Sí. Que al final el conjunto de todos esos factores es que está haciendo este tipo de crisis. Pero entonces, han habido empresarios, en el caso, por ejemplo, de Ryanair, de Michael O'Leary, y otros empresarios locales irlandeses que han propuesto un desarrollo, oiga bien, compacto de Irlanda. Sí. O entiéndase, crear ciudades de 15 minutos. Que, ojo, ya es un programa piloto que lo ha hecho el propio consistorio municipal irlandés. Miren, las ciudades de 15 minutos, aquí vamos a definirla. No obstante, prometemos hacer un episodio completo hablando de eso. De qué son las ciudades de 15 minutos. La ciudad de 15 minutos no es más bien que un programa que busca desarrollar ciudades inteligentes en donde se optimice la movilidad del individuo. Entiéndase de que todo lo que le vaya a hacer de su cotidianidad, supermercado, farmacia, escuela, trabajo, hospitales, parques, quede a 15 minutos. Pero esto es bajo la condición de que los niveles de movilidad son sean mayormente sean de vías públicas, que no sean en automóviles privados, por poner un ejemplo. Salvo a los residentes de esa zona sí se les permitiría tener. De que las movilidades estarían controladas hacia donde usted sale, hacia donde usted vas, entre otras bemoles. Pero estas personas entienden de que este tipo de concepto se excusan de que puede ser la solución, ya que se pueden hacer construcciones masivas y ciudades masivas en poco tiempo y puede apalear las crisis. Es debatible eso. Bueno por un sector y no tan bueno por otro, por lo que todavía la ciudad de 15 minutos no se puede tomar como un referente principal, aunque hayan pilotos en muchas ciudades europeas. Y eso no ha sido tomado tan en serio como tal, y se esté buscando otro tipo de soluciones en Irlanda para paliar las construcciones de vivienda para no perder la inversión extranjera ni perder la población irlandesa como tal que está inmigrando a otros países. ¿Cómo tú ves de Israel y proyecta Irlanda entonces bajo este
este tipo de crisis, principalmente el caso de Dublín, porque es una situación pesada la que está pasando ahí. Sí, aparte de que el problema de la vivienda, según datos de Eurobarómetro, preocupa al 62% de los irlandeses, es el principal cuestión, muy por encima del resto de la Unión Europea, que es alrededor de un 16%, pese a que es una preocupación en términos generales en los demás países. En Irlanda es donde más se nota este tipo de cuestiones. Sí, de hecho, y uno de los miedos que se tienen es que vuelva esa crisis del 2008, 2013. Exacto. De hecho, muchos políticos ese es el miedo, porque no quieren Irlanda volver vivió a esa situación. unos tiempos muy oscuros y difíciles en esos años. Es verdad. Mira, algunos plantean, por ejemplo, el partido izquierdista Sinn Féin planea bajar, oye esto, crear una medida de rebajas fiscales, o no de rebajas fiscales, sino rebajas de propiedades de 300,000 euros directamente, porque digamos una medida que quieren hacerlo porque las personas más desfavorecidas no pueden tener acceso a la vivienda. Ellos no lo explican muy bien cómo lo van a hacer, solamente lo dicen. De hecho, yo intenté buscar en la página del programa de Sinn Féin cómo lo van a hacer y sinceramente no aparece nada tangible. Eso es una medida como muy electorera, porque ojo, el año que viene hay elecciones generales en Irlanda y las encuestas lo dan ya como el segundo partido con mayor porcentaje de votos después de Fine Gael, que es uno de los dos partidos hegemónicos de Irlanda. Fine Gael, que es de tendencia democristiana, también de centro derecha, y Fianna Fáil, que es un partido un poco extraño realmente, porque nace bajo la Revolución Irlandesa. Sí. Se podría decir que es un partido nacionalista irlandés. Podemos ubicarlo en el centro o centro derecha, más o menos centro liberal conservador, podemos decir. No es un poco difícil, aunque está en Renew Europe dentro del grupo parlamentario europeo. Sí. O sea, tú sabes, Israelí, que quiero agregar algo aquí. Sí. El medio Euronews. Euronews. Hablaba de que esa crisis creo que ha sido la crisis que más ha impactado, según este medio, al número de personas sin hogar en toda la historia de Irlanda. De hecho, hay muchas personas en edad... superando, a la crisis que vivió Irlanda en el siglo XIX. Sí, la crisis de la gran hambruna irlandesa, que fue la que hizo la gran emigración irlandesa a América, sobre todo. Muchas de las confesiones que para que tú veas qué tanto está afectando este problema, que hacen jóvenes, principalmente de generación millennial, dicen muchos de ellos que hay un descenso de la natalidad entre los jóvenes porque está claro que para tener hijos y sentirse seguros necesitan tener un hogar seguro. Y los jóvenes no tienen ningún tipo de certeza actualmente de tener una propiedad en Irlanda. Y de hecho... mismo. Y eso entonces lo que está haciendo pujando la migración y bajando la natalidad. O sea, son dos problemas graves para Irlanda. Muchos irlandeses retrasan la salida del hogar familiar. Hay muchos que de hecho han regresado a sus hogares familiares justamente por no poder adquirir una vivienda. De hecho, Irlanda supera a muchos países en términos de partida del hogar de personas jóvenes. La media de que un irlandés más o menos joven que tenga cierto poder adquisitivo, salir del hogar, está rondando los 34 años, para que te des una idea, por encima de muchos países europeos que directamente pasan esa situación. Tú tienes dos crisis muy complicadas. La migración. La migración, tanto de la que entra a Irlanda como de la que sale. Como la que sale. Una población con un nivel de natalidad bajo y encima de todo no hay vivienda. No hay vivienda. O sea, al final el problema de las viviendas en Irlanda se está volviendo un problema meramente mayúsculo. Hay muchas soluciones que leí, por ejemplo, en Eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son las posibles soluciones que se ven más viables por el momento en Irlanda? Leí un artículo de RTE, que es la televisión pública irlandesa, que daba 4 soluciones más o menos que me parecen hasta razonables. Decente, exacto. Sí, porque no hay soluciones mágicas en este tipo de problemas. Hay que adelantarlo desde ahora. Por ejemplo, compensar de que el crecimiento habitacional vaya acorde al nivel de flujo económico, sino que no se creen excesos de viviendas que vayan destinadas a ciertas zonas, que sean edificables, pero que vaya acorde al ritmo de la economía del país. Respetar un poco más o tener más claros los derechos de propiedad sobre los landowners, que serían como los propietarios, traduciéndolo del inglés. Digamos,
quitar esas restricciones que se están dando por la cuestión de la ciudad o de lo que se quiere hacer de las ciudades de 15 minutos, de cómo edificar ciertas zonas para atraer más personas y sean más asequibles para muchas personas. Acuérdate que también Irlanda es un destino estudiantil muy grande, tanto para estudiar inglés como para estudiar carreras de posgrado, porque son muy buenas las universidades irlandesas. Leyendo uno de esos de estas fuentes que uno lee para prepararse para el programa, se había pensado crear en un distrito que está dentro del plan piloto de las ciudades de 15 minutos, de crear una especie de condominio habitacional para estudiantes. Pero adivina qué. La alcaldía, o concretamente, digamos, el concejal de ese distrito, paralizó porque iba en contra del crecimiento orgánico, de lo que ellos entienden como crecimiento orgánico de la ciudad compacta, que no tenía mucho sentido y que supuestamente, según alegaba este concejal, no iba a atajar la problemática. Discutible la posición, sinceramente, pero creo que limitar de cuajo ciertas soluciones al final vas a terminar agravando más el problema. Claro. ¿Qué otras son las soluciones que plantea ese medio? Creo que mencioné las 3, me falta la cuarta. La cuarta sería hacer viviendas enfocadas, por ejemplo, propiamente a edificaciones de habitaciones. Él separando qué tipo de proyecto inmobiliario serían para otros fines, no entremezclarlos un poco, sino crear zonas que, mira, estas zonas directamente se puede construir viviendas multifamiliares a un precio razonable. Vamos a ponerle algunos, no sé, 350 euros a 900 euros para poner un ingreso más o menos medio de un profesional de clase media europeo en general, para que pueda... Sí. Que yo no he visto ni en Irlanda ni en ninguno de los otros países de la Unión Europea que, y si la hay, la desconozco, es las facilidades hacia a las empresas de construcciones, tanto locales como internacionales, poder tener esa ventaja o un beneficio o un incentivo para que puedan ir desarrollar. De hecho, se está tratando de hacer cierto tipo de exenciones o beneficios para que las constructoras tengan ese tipo de incentivos o herramientas para poder desarrollar. Eso sería un apaleamiento. Porque acuérdate que tienen que pagar impuestos municipales, más los impuestos nacionales, que son bastante largos, y una serie de papeleo burocrático que desincentivan la edificación de distintos proyectos. Ya viéndolo de manera generalizada de Israel, sí. ¿Cómo tú ves Irlanda? A Irlanda lo veo una incógnita, sinceramente. De verdad te lo digo. No es tan predecible como otros países vecinos. No sé qué pueda pasar tanto en las elecciones que vienen el año que viene, como a qué medidas, si es que se deciden la clase política, el sector empresarial y la sociedad en general, de cómo afrontar esa crisis. Para mí es una incógnita que sinceramente no te puedo decir qué va a parar si, mira, en tantos años, porque se dan algunas visiones bastante, vamos a decir, muy optimistas en exceso, de que vamos a edificar, no sé, 700,000 viviendas para paliar la crisis, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Y en qué condiciones vas a hacer eso? No veo nada de eso, sinceramente. Tú sabes que también, no sé en qué punto está el tema de las reunificaciones de las Irlandas y qué tanto eso puede afectar o favorecer. Bueno, porque es algo que siempre se ha venido... Sí. Desde hace tiempo orquestando y hablando. Si te digo, la tienen ahora mismo más fácil los reunificacionistas de ambos lados, de que se pueda dar por la propia crisis interna que va pasando en el Reino Unido, porque sabes que en un par de días, en julio, van a elecciones generales en el Reino Unido y da la sensación de que Sinn Féin sea el partido más votado otra vez en Irlanda del Norte. Claro, yo respeto lo de Sinn Féin más que otros partidos separatistas europeos, regionales, vamos a decirlo así, porque son coherentes con su modo de pensar. Yo no reconozco a la autoridad de Londres, por eso yo dejo vacío mis escaños.
no como hace Esquerra Republicana, ni el PNV, ni Junts per Catalunya, ni el BNGAS en España, que no reconocen la autoridad española, pero eso sí, a Madrid me voy yo a tener escaño. Sean coherentes, por eso yo respeto más a Sinn Féin, por eso sinceramente. y abordamos este tema porque es imposible tú no entender las crisis o los crecimientos en materia de construcciones, ni de inversiones, ni de viviendas, si tú no entiendes las crisis políticas o geopolíticas que puedan estar sucediendo en un país o en un continente. Y Europa está muy convulso. Bastante convulso. Y está atada, no solo Irlanda, sino todos sus países, a decisiones que puedan suceder en los próximos meses venideros. Virrali, ¿algún otro tema que aportar o que cerrar en cuanto dato a Irlanda? Curioso igual, como casi siempre doy. Viene dato curioso de Irlanda. Bueno, la fundación de Dublín, curiosamente. Pero bueno, un paréntesis. Sí. No vamos a dar uno, vamos ya para cerrar, a aportar varios datos cosas de Irlanda que la gente tal vez no lo sabe y vamos a agregarlo aquí. Puedo hablar de varios, por ejemplo, la fundación de Dublín se fundó en el siglo XIII a.C. y es una ciudad de fundación vikinga, no celta. ¿Y qué hace esa fundación? Bueno, para el público, para que conozcan. Para el público es el primer asentamiento vikingo en las Islas Británicas que se da de manera formal, porque ya los vikingos habían pasado por esa zona, tanto por las tierras altas de Escocia como por la isla de Irlanda, pero mayormente iban de manera no muy amigable con los nativos, otras sí. Y ahí se da la fundación y el establecimiento vikingo permanente en la isla de Irlanda, que es lo que da a la creación del actual Dublín. La fiesta de San Patricio. San Patricio, una fiesta religiosa. Y es irlandés. Sí, y ojo, dato. Hay más irlandeses viviendo, por ejemplo, en Boston que en Dublín o en Belfast. Sí, sí. Hay una comunidad descendiente de irlandeses. Sí. Según el censo de Estados Unidos, o más específicamente el American Survey, que es la encuesta de ancestría, vamos a decirlo así, hay entre nacidos y descendientes casi 15 millones de irlandeses, el doble de la población que hay en la isla de Irlanda completa. 5 millones en la República de Irlanda y 1.300.000 más o menos en Irlanda del Norte. La cerveza negra es la más famosa. La Guinness, exactamente. Sí. Y el mismo libro de récord Guinness. Sí, claro. Otros irlandeses famosos, voy a mencionarlo. Oscar Wilde, el gran escritor, es irlandés. La papa, una comida popular allá en Irlanda. Exacto. Sí. Y es un país bilingüe. Sí, pero ojo, claro está, es bilingüe, pero sinceramente con inglés tú resuelves en Irlanda, ni te hace falta aprender el gaélico. Ya si lo quieres aprender, lo aprenderás por un tema cultural. Pero cultural. Sinceramente, si se trabaja en las empresas ya celtas con el inglés y demás. Exacto, claro. tu vida normal la puedes hacer en inglés. Sí, si aprendes gaélico ya es por los famosos duendes y hadas también vienen de Irlanda. Sí, desde el folclore celta es así. Sí. Otros irlandeses famosos, el actor Colin Farrell, no sé si saben, claro, es irlandés. Claro. Jonathan Rhys-Meyers también, otro actor. Aparece en esta película. Tiene muchos lugares también de patrimonio cultural que se me va... Sí, bastante. Muchos castillos, por ejemplo. Buena parte de esta serie, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. Que es Juego de Tronos. Muchas han sido grabadas en el interior de Irlanda. Sí, para los amantes de Game of Thrones. Es Conor McGregor, otro irlandés más famoso. Sí. Otro paisano. Es un país culturalmente, y me dicen que hacer vacaciones allá, la vida nocturna, la vida cultural, es bien chulo y bien dinámico. Sí, Dublín, por ser una ciudad universitaria, tiene una vida nocturna muy movida, la verdad. Bueno, señores, esto yo creo que más que hablar sobre la situación económica y inmobiliaria de Irlanda, también hemos agregado aspectos culturales que para nada se pueden divorciar del mismo. Sigan comentándonos, sugierannos temas, cualquier duda, inquietud, nosotros podemos responderle, denle me gusta, compartan y difundan para que los algoritmos de las distintas plataformas digitales nos ayuden a seguir creciendo. Esto es Republic Podcast de Israel y mi hermano, muchas gracias. Un placer, hermano, como siempre. Y nos vemos en la próxima y ustedes sigan disfrutando de nuestro contenido en este canal.